Hola, Hola, buenas tardes, Andrea. buenas tardes. Nada, si quieres, no me ha dado tiempo a presentar más o menos ni decir casi nada, pero bueno, si quieres, más o menos voy a presentar, que es Laura Alberola, psicóloga, y hoy tenemos el enorme placer de hablar de factores socioculturales, que creo que al final, bueno, lo que hemos estado hablando nosotras, ¿no? Que al final no solo incumbe a las personas que padecen trastorno de la conducta alimentaria, sino que es a toda la sociedad. Entonces creo que es un Totalmente. tema muy interesante y que esperamos que participéis todo el mundo porque al final es algo de todos. Sí, creo que es importante, ¿no? Apreciar que aunque no se llega a constituir una persona un trastorno, ¿no? De per se, que puede haber una insatisfacción corporal, ¿no? Y trabajar también con eso es importante y es un trabajo también valioso. Totalmente, sí. Es que al Yo, final, que, sí, yo sí, quería preguntar antes de meterme en jaleo. Claro, porque habrá gente también que venga de mi perfil, ¿no? Porque esto es como algo compartido ajá, y que hagas también una presentación de tu proyecto. me encanta, ¿vale? Vale, venga, va. El protagonismo que no me gusta, pero lo voy a tener. Pues ha llegado tu momento. Total. Bueno, pues sí, está bien contarlo porque Proyecto Princesas nació a raíz de darme cuenta de, bueno, el nombre lo dice, de todos los blogs que habían pro anorexia, pro bulimia, y vi la necesidad de darle visibilidad como denuncia. A Ujú. raíz de conocer más sobre los trastornos de la conducta alimentaria, empecé a querer, a través de la fotografía, yo soy fotógrafa, quería mostrar la realidad de los cuerpos que padecen este tipo de enfermedades, que no es para nada ni la típica niña delgada que lo ha cogido porque ella ha querido, ni la persona que es más gordita porque padece bulimia. O sea, todo esto se rompe en el momento que empiezas a ver que hay una diversidad de cuerpos tremenda, ¿no? Y al Totalmente. final pues empiezas a tirar del hilo conforme empecé a investigar, pues que hay tantas cosas que realmente van ligadas y que está dentro de nuestra cultura y de nuestra sociedad, que es verdad que sigo trabajando en muchas cosas. De hecho, la fotografía a veces la tengo incluso más abandonada porque quiero dar ayuda, quiero denunciar a través de Qué arte, bonito. muchas cosas, sí. Entonces es como un proyecto sin fin. Sí, Totalmente. sí, Sí, yo creo que al final cuando hay esa... Primero que hay una demanda, creo que muy grande de dar a conocer, de hablar y de seguir bueno, investigando y ayudando de la manera que cada uno pueda, ¿no? En sí, esto. sí. Y sí que es cierto que cuando hay esta necesidad y hay esta demanda, es un trabajo que creo que es, como tú dices, ¿no? Es un sinfín, es un proyecto de vida, quizás. Sí, sí, sí. Además es que al final es eso que lo puedes ligar con muchos temas y con muchas personas, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Que al final se va creando como un conjunto de personas que colaboramos en ello, Sí, que para mí es súper bonito. Una, porque personalmente me enriquece mucho, claro, profesionalmente y personalmente. Y otra, porque creo que todos y todas tenemos algo que aportar. Sea bien a partir de por qué padeces ese tipo de trastorno, que quieras dar tu testimonio y ayudas un montón, o bien como mucho. profesional también tienen mucho que aportar. Entonces, Sí, me parece súper interesante. sí, creo que la voz, ¿no? Esto yo lo he visto en grupos, ¿no? Y terapia de grupo, que la voz de un igual, de una persona que lo ha pasado, ¿no? O en una situación similar a la tuya y está en otro punto del proceso, ¿no? Hay algo con lo que hemos trabajado mucho que es con la rueda de cambio, ¿no? Cuando uno está en el proceso, dentro de la rueda, ¿no? Del proceso, eh, ver cómo una persona quizás está incluso en un proceso en el que tú estuviste, o ver cómo otra ha pasado por donde estás tú ahora y dónde está, ese mensaje es muy potente, Pero muy, mucho. sí, además era como, claro, yo no conocía nada de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo lo primero que hice para empezar mi proyecto final de estudios de fotografía fue buscar anorexia y bulimia. Y te das cuenta de que de lo primero que buscas, yo siempre digo que yo hablo desde la parte social, ¿no? De la Uh sociedad, -huh. porque yo desconocía totalmente. De eso a lo que luego vas descubriendo hay mucho, ¿no? Y algo que había en común es que las personas que lo padecen muchas veces se creen que solo lo padecen ellas y que lo que están viviendo, lo que están sufriendo, están incomprendidas y solo lo pasan ellos. Entonces, a partir del testimonio, como tú dices, hace mucho, pero muchísimo. Entonces, es una parte que sí, que ahora se ve que Proyecto Princesas tiene como diferentes partes, pero nunca ha dejado de creer esa esencia, ¿no? De las personas que participan, darles voz. O sea, me parece súper importante, tanto para que otras personas puedan empatizar o puedan sentirse reflejadas, aliviar un poco ese peso que muchas veces tienen al creerse que solo lo padecen ellas, Uh como para -huh. dar visibilidad a la sociedad y que comprenda realmente por lo que pasan estas personas.
Para mí muy... Es curioso porque, bueno, ya sabes que nos hemos conocido justo en un momento en el que yo, por ejemplo, me he metido en este voluntariado y Total. ya hoy acaba, ya ha acabado, pero sí que es verdad que no me ha dado mucho tiempo a sacarle jugo, ¿no? A tu blog y demás. ¿Por qué elegiste ese nombre? Tengo yo esa curiosidad. Pues como te decía al principio, lo primero cuando busqué lo de anorexia y bulimia en Google, pues me aparecieron un montón de blogs pro anorexia y Sí. pro bulimia, ¿no? Que hacían apología a estas enfermedades de una manera como inocente, pero de Mm. inocente no tiene nada, o sea, porque sí, tú lo puedes pintar muy de rosita y con florecitas, o lo puedes pintar con coronitas o como quieras, que realmente el tema y lo que decían, los mensajes que lanzaban eran muy, muy duros y muy dañinos. Sí. Entonces, por eso cogí ese nombre, que mucha gente a día de hoy me comenta como, es que he visto lo de princesas y me ha asustado, ¿no? Las personas que a lo mejor han tenido en algún momento de su vida referencias a esas páginas como para buscar tips, Totalmente. de repente es como que se asustan mucho y dices, es que lo del nombre me ha tirado para atrás. Y yo siempre le doy la vuelta y digo, bueno, realmente hay que pensar que aquellas personas que busquen princesas Anaimía, si ahora dan con nosotras, lo que van a encontrar es todo lo contrario. O sea, no van a encontrar cosas dañinas. Van a encontrar, ¡Anda! ¿verdad? ¡Qué ¡Qué plan! Y bien! eso es Claro, yo no había llegado a eso. ¿ves? Por eso lo explico, porque es interesante y al final también creo que bueno, hay que darle, o sea, ayuda incluso a las personas que de repente dicen, es que se llama princesas como princesas Anaimía. Yo muchas veces digo, no hay que quedarse con la primera imagen de las cosas y hay que romper Totalmente. también a veces con nuestros propios prejuicios, ¿no? Nos quedamos ya, asociamos una cosa con algo malo y ya nos creemos que todo lo que sea nombrado así va a ser malo. Y me Ujú. gustó mantener el nombre y darle esa vuelta, ¿no? Decir, bueno, aquellas personas que puedan buscar esto, pues si van con nosotras, pues mucho mejor, ¿no? Que al final van a Qué encontrar algo. necesario esto. Sí. Sí, sí, porque esta búsqueda se hace con estos nombres, efectivamente. Y oye, quizás es una buena manera. Creo que es una buena manera de decir, bueno, estás buscando y me has encontrado a mí, ¿no? Es. Y encuentras ahí un equipo de personas y de información que se hace de manera positiva, ¿no? Se hace con Ujú. un enfoque de diversidad de cuerpos en todas las tallas y esto es muy importante, y sobre todo a día de hoy y sobre todo cuando conocemos que hay tratamientos que no se basan en todas las tallas y en la diversidad de cuerpos que tenemos todos, ¿no? Y todas. Ujú. Bueno, yo estos días con este tema, ¿no? Ya creo que podemos ir entrando en, Ahí. en, en el mejunje. La verdad que he hecho varios posts sobre gordofobia y demás. Y bueno, ayer, por ejemplo, me encontré respondiendo mensajes, porque Itziar Castro, la actriz de Vis a Vis, Coméntame. vale, no sé si viste la fotografía Sí, que puso con. pero a mí que Botero me encanta, me pareció brutal la foto. Claro, yo vi aquello y bueno, o sea, me pareció una obra de arte, una obra de arte reinventada realmente, ¿no? Y puse la foto, la puse en Instagram y puse sobre todo que los mensajes que había en Twitter, o sea, yo me entró congoja de ver cómo la gente, o sea, la insultaba y la vejaba directamente, ¿no? Pues yo al compartir esa foto y simplemente decir, bueno, os invito a que veáis Twitter y veáis los comentarios, ¿no? Me tuve que estar yo explicando el por qué. O sea, gente cuestionando la salud, su salud, cuestionando si ese cuerpo está bien, si no está bien, y es como, bueno, o sea, no somos su médico, ¿no? Si algún caso alguien tiene que dar una opinión, será una opinión que ella pida al profesional que ella demande, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros Y tenemos una para. sociedad que le gusta mucho meterse como en todo, ¿no? Sí, Es increíble. totalmente. No sé si conoces a Sanamente Mónica. Solamente Mónica, hoy me han hablado de ella. ¿Te han hablado de ella? Rápida. Vale. Pues es una amiga mía de Madrid y justamente ayer la hablaba con ella y dijo algo que me gustó, que es, al final la salud de cada uno es algo privado, pero la salud de los gordos, y las personas que están gordas más bien, son de dominio público. Sí, así es. ¿No? Y todo el mundo tiene una objeción que dar sobre el cuerpo, ¿no? Es como tu cuerpo está bien, tu cuerpo no está bien. Mira, tenemos comentarios aquí. Yo soy un poquito despistada con esto, ¿eh? Vale, vamos a ir un poquito repasando. Dice Rosana, y Aquí. la gente se queda solo con la imagen. En estos días de confinamiento me han dicho más de una vez, como si no hagas ejercicio vas a engordar mucho. Sí, es unos comentarios continuos, ¿no?
La gente en mi caso, Totalmente. como que el parar un momento, el bajar un poco el ritmo, va asociado a que vas a coger peso y realmente está como en todos los ámbitos. Todo el mundo está como preocupado con esto y sobre todo lo preocupante es todos los mensajes que se envían. O sea, como no tengamos cuidado, son cuentas de Instagram, son publicidad, son memes que llegan por grupos de WhatsApp. Todo, Es demasiado. todo. Bueno, sí que es cierto que yo hay algo que digo, que hay gente que no, porque hay gente que no reconoce, que emite un mensaje gordofóbico. Uh-huh. Y yo hay algo que digo que es que todos lo somos, todos. Y salir de ahí es un proceso que es continuo. Quiero decir, todos estamos sometidos bajo la cultura de dieta, Uh-huh. ¿no? Entonces, bajo esa premisa, uno decide si quiere rascar sobre ello o no. Y a la que empiezas a rascar, yo al menos en mi caso creo que ha sido como una evolución de ir rascando y no querer parar de rascar. Y a veces quizás, no en comentarios míos, pero sí que en comentarios externos hay momentos que es como, uff, ¿cómo me resuena esto? ¿No? Y cómo me rechina. Y empiezas a identificar y, Exacto. y es como, wow, o sea, me está llegando por todos lados, ¿no? Entonces es un proceso que yo invito a todo el mundo a hacer porque todos lo somos. Sí, sí. A mí me parece súper importante y charlas como estas me parecen vitales porque hay mucha gente que quizás no se ha parado a pensar. Hay muchas cosas en mi vida que las he dicho y a lo mejor ha habido alguien que me había dicho, pues yo esto no lo había pensado así. Y creo que con este tema Totalmente. pasa lo mismo. O sea, si no lo identificas, si no empiezas a darte cuenta, lo que recibes te lo comes. Sin embargo, cuando tú eres consciente, como tú has dicho, empiezas a detectarlo y empiezas a darle vueltas y empiezas a trabajarlo también en ti misma, porque al final es un trabajo que todos tenemos que hacer porque esto lo tenemos todos bien metido. O sea, la cultura de la Sí. dieta, la cultura del cuerpo, si vale si es delgado o si es perfecto o si es... que la perfección es muy relativa, es muy relativa. Totalmente. Mira, buscando, sí que tengo, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Mm, No me gustaría que esto fuese una charla, ¿no? Aquí un simposio de factores, no sé cuántos, esto, lo otro, ¿no? Pero sí que tengo un listado de citas uh-huh. bastante amplio, ¿no? Que creo que como que resumen los estudios que he estado mirando, ¿vale? Y si te parece, luego lo podemos, no sé si te parece bien leerlo ahora y Sí, vamos si quieres comentando sobre... y podemos ir comentándolos, claro que sí. ¿Sí? Sí, Vale, sí. vale, como quieras. Vale, mira. Desde muchos enfoques se ha enfatizado que la cultura de la belleza ideal femenina extremadamente delgada y que la objetificación del cuerpo femenino constituyen factores de riesgo para el desarrollo de estos trastornos. Esto lo dijeron Striegel y Moore y Bullock en el 2007. ¿Qué te parece? Me parece que en el 2007, En el 2007, pues ¿vale? vamos. Totalmente. Fíjate, ¿no? El ideal de belleza extremadamente delgada y el objeto, ¿no? Del cuerpo Uh-huh. femenino. Yo hay una reflexión a la que llego, que es que la mujer actual todavía convive, ¿no? Porque aquí podríamos hablar de la temporalidad y, y del espacio donde estamos también, porque eso nos influye en la belleza. Hay algo que me gusta mucho siempre explicar y es un estudio que hubo en los años 90 para ejemplificar un poquito Sí, cómo sí. nos puede afectar lo que nos rodea, ¿vale? Una antropóloga de las... No sé si... Mira, esto no lo he leído, no lo he leído para hoy, pero no sé si era de Harvard o Massachusetts, ¿no? Lo típico que dicen las películas, una universidad de, bueno, Estados Unidos, ¿no? Se fue una antropóloga a las Islas Fiji, ¿no? Y estuvo estudiando la cultura que había en esa zona. ¿Qué pasa? En ese momento, el rasgo bonito de la mujer es que fuera corpulenta, fuera robusta, porque eso daba un significado de fortaleza, Uh-huh. de robustez, ¿no? Entonces, eso era como un rasgo totalmente positivo. No había televisor. ¿Qué pasa? En los años 90, que fue cuando se estaba realizando el estudio, llegó la televisión a las Islas Fiji y bueno, en los años 90 lo que salía en la tele era Sensación de Vivir, Melrose Place, bueno, ayer también salió el tema este con Mónica, ¿no? El tema Uh-huh. de los vídeos de Cindy Crawford, fue el boom de las supermodelos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se vio cómo empezaba a haber, bueno, hubo los primeros debuts de trastornos, vamos a empezar a decir los TCA, ¿vale? Para Uh-huh. abreviar. Sí. Hubo los primeros debuts de TCA
registrados en la zona, no sé, quizás sí que pudo haber anterior, ¿no? Pero registrados y viendo cómo además crecía la insatisfacción corporal femenina. O sea, esas chicas que habían estado orgullosas de su robustez corporal, ¿no? Como un rasgo apreciado en su cultura, al llegar esa invasión, ¿no? Visual y cultural, empiezan a sentir malestar y empiezan a decir que sus muslos son gruesos, que mi barriga no es plana, ¿no? Que es como algo muy típico de Occidente, ¿no? Totalmente. Se ve ahí que realmente sí que hay una influencia. De hecho, lo notas mucho, yo al menos lo veo conmigo misma, ¿no? De que según qué cuentas sigas, qué perfiles, qué tipo de fotografías veas, qué tipo de cuerpo, todo esto realmente sí que genera una influencia en positivo, pienso yo, ¿no? Igual que de la otra manera, si tú solo ves, que es lo que ahora tenemos mucha más diversidad a la hora de qué queremos ver, o sea, podemos elegir, pero antes cuando era televisión, revistas, lo que había Es verdad. era lo único que había, o sea, caritas lisitas con unos cuerpos tal y lo creíamos. Tuviese o no retoque de Photoshop o no, creíamos que eso era lo que había y que realmente eso era la perfección. Porque claro, también Totalmente. la vista se te acostumbra a eso. Entonces, sí, Sí. yo al ser fotógrafa hago sesiones de moda. Y yo, por ejemplo, cuando hago sesiones de moda, lo estás haciendo con personas que están muy maquilladas, que están estéticamente, están trabajadas para ese tipo de fotografía. Y yo personalmente, cuando de repente me miro en un espejo, que yo ese día he ido a trabajar, digo, oh Dios, porque realmente nuestra vista y nuestra mente es así. O sea, lo que ves de repente, como te acostumbres a ver algo súper tal, de repente te miras y dices, uff. Por eso yo digo, es necesario ver otro tipo de cuerpos, fotografías sin retocar. Yo ya te digo, a ver, por trabajo muchas veces algo tienes que retocar, pero yo Claro. retocar las fotografías al máximo porque creo que sí que influye y necesitamos ver más diversidad de todo, de cuerpo, de rostros, de todo. Y esas imperfecciones que nos han hecho ver como imperfecciones, ver que son cosas que nos diferencian. No tienen por qué ser Sí, imperfecciones como nos lo han vendido, ¿no? Es como ir sí. viendo, y con este ejemplo que tú has contado, se ve claramente que sí que influye. Y ahí yo a la reflexión que llego, ¿no? Es que fíjate, el rol en el que ahora mismo nosotras como mujeres, en el tiempo, ¿no? Hablando de esa temporalidad, porque todo tiene también su temporalidad, ¿no? Podemos hablar de cómo las mujeres egipcias tenían ciertos rasgos, ¿no? Y las mujeres, ¿dónde era donde lo vi? En una revista en National Geographic de hace unos meses hablaba de la inclusión, ¿no? Y había fotografías, espérate que la tengo aquí, espérate, mira, aquí está. Hablaba, mira, es esta, mira qué bonita es. Redefinir la belleza. Realmente la recomiendo porque, fíjate que estaba por el principio, hablaba de esto, de cómo la belleza va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y algo que se me ocurre a mí es el rol cambiante en el que nos vemos sometidas ahora mismo. Mira, mira, mira. ¿Así se ve? Sí, 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 sí. ¿Ves cómo cada cultura tiene, ves, lo suyo Sí, al final? Entonces, si te fijas, ¿no? A la reflexión donde yo llego ahora mismo es, aún estamos a caballo entre el pasado y lo que se nos exige ahora mismo. ¿Por qué? Porque aún seguimos arrastrando el que la mujer tiene que ser, mujer y esposa y madre, ¿no? Tiene que ser sumisa, sexualmente complaciente, ¿no? Tiene que ser esa persona que sostiene el hogar, ¿no? Porque antiguamente, hace 5 décadas, 6 o 7 décadas, la mujer hacía eso, ¿no? Y ahora se nos exige algo muy diferente, porque ahora nos piden que seamos exitosas, nos piden que seamos laboralmente, eficientes, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que nos quieren incorporadas al mercado laboral, una cosa que antes no se nos exigía. Se nos exigía que fuese, bueno, que seamos autosuficientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, hay una multiplicidad de exigencias de rol que están en conflicto, ¿no? Porque tengo que, y ahí es donde los estudios, ¿no? Hablan de que una mujer cuando se queda embarazada y convive con un hombre, tiene como unas expectativas de lo que va a ser quizás el cuidado del bebé y
las tareas compartidas y luego hay, que esto también va muy en línea de cómo me veo yo y cómo veo a la modelo, ¿no? Porque hay una discrepancia, ¿no? Y eso es una teoría del yo y el yo ideal. Y luego hay una discrepancia. Y en esa discrepancia hay mucho sufrimiento. Porque las mujeres quizás se piensan que sí. Yo hablo con mi marido, va a hacer estas tareas y al final luego acaba todo en este caballo, ¿no? De diferencias de rol. Entonces, claro, nos vemos ahora sometidas a que tenemos que estar delgadas, tenemos que tener éxito, pero tenemos que hacernos cargo del hogar, tenemos que ser socialmente aceptadas de muchísimas maneras que se contradicen. Sí, sí. De hecho, también ahora mismo no tengo referencia, pero leí un... ¿Y de quién era? Sí, que hablaba sobre las diferencias de, por ejemplo, una mujer en política y un hombre. O sea, hay mucha Mm, diferencia los requerimientos de la mujer al que hay del hombre. Entonces, al final ves que realmente llevamos mucho peso encima y que, como hablábamos al principio, hay que detectar para empezar a cambiar. totalmente. Porque es verdad que si no nos paramos a pensar estas cosas, no lo vamos a cambiar nunca. Eso es. Tenemos que poner ahí una intención, ¿no? Sí, Porque al final los estudios nos decían que teníamos como 60.000 pensamientos al día y luego acabamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, si no le ponemos intención a los pensamientos, realmente no vamos a cambiar nada. sí, y yo pienso que es muy importante como quitarnos el peso de tener que ser, o sea, lo que nos exigen, un poco mandarlo a tomar viento. O sea, ser consciente Claro, de ello y decir, bueno, ¿hasta dónde quiero y puedo llegar yo como persona unitaria al margen de lo que se me exija, de todo? Si profesionalmente me apetece ser la mejor, pues venga, lo voy a dar todo por ser la mejor, pero no porque socialmente se te exija que en tu casa tienes que ser la buena mujer de la casa, que se cuide bien de los hijos, que no sé qué, no sé, y profesionalmente también, sino un poco frenar y ser consciente de decir, bueno, yo realmente, al margen de lo que se exige, ¿qué quiero hacer yo? claro, pero es que esto es tan difícil. Sí, sí, totalmente, fácil decirlo, Es tan difícil porque, pero no. eh, acuérdate, puse hace no mucho un post sobre la depilación del pubis, Ujú. ¿no? Cómo ha evolucionado al cabo de los años y pone en grande, esto tampoco lo has decidido tú, porque es que tampoco lo hemos decidido. O sea, el depilarnos, el hacer tantas y tantas y tantas cosas que no hemos decidido y que pensamos que son genuinas nuestras, Sí, y no, ¿no? esto O no, sea, claro, esto está bien eh, claro, dentro. a mí la frase que más me gusta es, bueno, pero yo no me depilo porque me lo digan, sino porque me gusta. Y es como, no, es que crees que te gusta, pero eso te lo han metido, Claro. te lo han metido, o sea, nos lo han metido ahí con calzador muchísimas y muchísimas cosas, A ¿no? mí me encanta Entonces, esto, bueno, me encanta, irónicamente, cuando dicen no es que una mujer con pelo en las axilas es que huele. Y dices, bueno, es que los hombres con unos pelos en las axilas huelen, pues dependerá de las personas que huelen más, otras que claro, huelen menos, en eso también tenemos una gran diversidad y todo depende, pues, la higiene de cada uno. Pero que de claro, repente a la mujer enseguida se le eche, sí, es que la mujer con pelo huele. No, es que queda sucia, es que queda... Dices, pero ¿sabes todas las connotaciones que hay? O sea, total, es total. mucho y es, bueno, es un inmenso hilo. Se puede montar. Sí, yo te digo, yo a nivel personal, lo que estoy deconstruyendo desde diciembre, fui la última vez que fui a la peluquería, fue en noviembre, porque creo que llevo desde, si tengo 35 años, creo que llevo desde los 13 siendo rubia, cuando realmente mi pelo es bastante más oscuro, que puede ser un castañito, pero es más Ujú. oscuro. Y a raíz de deconstruir y de leer y tal, me dije a mí misma, yo es que quiero ser rubia porque yo nací viendo a Pamela Anderson, ¿no? Como el sex symbol, ¿no? De la época. Entonces, ¿el qué? Que menuda es el símbolo de Pamela Anderson, que es, por ejemplo, todo lo que estamos hablando al final. Claro, o sea, que al final Pamela Anderson se ha quitado las prótesis de pecho y toda la gente que se lo puso en su momento aún siguen con ellas. Y es como, mira lo que, que has creado moda, Tanto, ¿no? mucho tanto. Entonces, siempre hay algo que podemos llegar a deconstruir y trabajar en esa incomodidad y ver realmente, ¿no? Y aceptar que quizás, oye,
dentro de 3 meses yo no sé si me voy a volver a teñir. Pero bueno, ya sabré, Si lo ¿no? haces, Que lo hago, claro, lo hago desde otro punto, muy diferente. Y hay momentos en los que me lavo el pelo y digo, uy, qué pelo más oscuro, ¿no? Ay, que parece que tengo raíces y que se corta. he perdido la conexión. No sé si soy yo o es Laura. Puede ser que sea yo. Laura, ¿estás ahí? Ahora bien. ¿Qué ha pasado? Vale, Sí, no sé qué ha ahora, pasado. ahora. Vale, bueno, he desconectado el wifi por si acaso. Ay, no. Te has ido. A ver dónde está. Se corta. Sí, ha habido ahí como un problema de conexión. Vamos a ver si retomamos. Vale. Ya. Ay, ¿qué ha Sí, pasado? ha pasado. Había ahí un momento de cosita circular dando vueltas. Vale. Bueno, yo creo que resumiendo, tenemos que ser conscientes de que hay un mercado de moda masivo y consumista, ¿no? Que está pensado para que la mujer se conserve con una joven, dinámica, atractiva, ¿no? Y competente. A mí hay un documental que me gusta mucho, que si no lo habéis visto, lo recomiendo, que se llama Miss Escaparate, que es tiene años este documental, pero es muy interesante porque ahí se ve cómo a la mujer le implantaron la moda como una manera de entretenimiento, distracción, y al final te das cuenta de que esa distracción o ese entretenimiento al final ha tenido mucho que ver. Y hay muchas mujeres donde realmente yo no me considero de esas mujeres que le gusta ir de compras, porque la verdad es que no, y soy un poco Ujú. consumista, pero sí que hay una gran, pues bastantes personas, ¿no? Bastantes mujeres que sí que les gusta el hecho de ir a comprar y su importancia es ir a comprar y comprar algo para maquillaje, ropa. Y ya esto también me lo llevo a realmente el problema que hay cuando, por ejemplo, no entras en un tallaje, tallajes que han marcado a través de la moda. Sí, Y te esto lo dicen. realmente condiciona mucho, porque condiciona muchísimo el ir a probarte algo de ropa que no te venga, ya va a ser un bajón. Si padeces trastorno de la conducta alimentaria, muchísimo peor. O sea que al final son cosas que van muy ligadas y te das cuenta que influyen muchísimo. Sí, Recomiendo mucho Miss Escaparate, el documental. Además creo que está... está muy bien. Uh-huh. Lo buscaré porque no Sí, lo es conozco. de ellas, que es Miss Escaparate, y el de ellos, que es Viviendo con una máscara. Y no tiene desperdicio ni el de ellos ni el de ellas. Es Muy bien. fantástico. De chicos, Uh-huh. en el máster creo que fue que nos lo enseñaron, un vídeo de los chicos, era como Be a Man. Y trataba de cómo los chicos también tienen presión por no mostrar sus sentimientos, por mostrarse violentos, desde niños pequeños, ¿eh? O sea, siendo ya pequeñitos, y es cierto, tienen que ser hombres, Sí, ¿no? y de hecho en este, a ver si va, yo creo que no es el mismo, pero en este también había como un momento en el que probaban a decirle a un grupo de niños, ¿quién es la nenaza? O quién es, y cómo se comportaban. Era Uf, qué brutal, porque fuerte. hacen esta comparativa porque, claro, como a nosotros se nos ha metido como que somos las débiles, que somos las que no servimos para deportes, como... Entonces, claro, el que a un niño de repente le digan que eres como una nena, incluso había un vídeo. Tampoco ahora mismo me acuerdo de dónde vi este vídeo. Bueno, de estos que ves por Facebook, que había unas niñas que le decían, corre como una niña. Y la niña corría así como, y decían, ¡Ay, lo he ¿tú corres así? visto! Y la niña, pues no. Pero claro, es tanto lo que nos meten y a mí me encanta esto, o sea, me encanta, irónicamente de nuevo, No, que sí porque que sí, te entiendo. ves la realidad en las personas pequeñas, ves como esto realmente es una gran influencia que está metida desde la infancia. Sí. Y Yo entonces, esto de Run Like a Girl, no sé si es el mismo vídeo, pero yo lo que vi era como, corre como una chica, y se ponían las propias chicas a correr. Ay, ay, ¿no? Y entonces llegaba una niña pequeña que aún no había entrado, ¿no? en esta realidad, ¿no? mm, Porque viven a veces como en una burbuja y siempre hay un pequeño momento en el que ya entran en esta realidad de mierda, lo siento. sí, sí, no, Entonces la niña se pone a correr como una niña y se pone
sea, a correr de verdad, como en el sitio, ¿no? Con muchas ganas y dices, wow, ¿no? Es como, es que nos han metido Sí. ese concepto, ¿no? De que una niña no puede correr y run like a girl, ¿no? Y mira a la niña como corre como una chica también, ¿no? Ujú, así es. Pregunta, ¿dónde Muy podemos bien. encontrar los documentales que hayáis mencionado? Los compartiremos al final del directo, hago un story y los comparto para quien los queráis ver. Ah, qué bien. Son interesantes y al final es como lo que estamos hablando, ¿no? Que el ver esas cosas, sobre todo el detectar, para poder cambiar, primero hay que tomar conciencia de las cosas. Y Total. este tipo de documentales al menos nos ayudan tanto a ver, ahora que está el boom súper de feminismo, también está bien, por ejemplo, tanto ver el de las mujeres como ver el de los hombres, porque Eso a es. los hombres también se le oprime muchísimo y al final en esta sociedad no estamos nadie a salvo. Es una cosa, a mí me gusta mucho una frase que me dijo una chica en una de las sesiones de fotos de Proyecto Princesas, que me dijo, pero ¿somos nosotras las que estamos enfermas o es la sociedad la que está enferma? Y realmente es la sociedad la que está enferma. O sea, al final todos somos partícipes de esto, es como lo que hablábamos de la gordofobia, ¿no? Que ves un cuerpo gordo y te crees que estás en todo el derecho a decirle. O sea, yo me acuerdo, yo obviamente en mi vida he bajado mucho de peso, pero yo fui una niña bastante gordita, mi adolescencia la pasé también gordita, y yo recuerdo un momentazo, porque vamos, yo tenía bastante conciencia, pero me acuerdo un momentazo de ir andando por la calle y pasar un coche y decirme, ¡gorda! Y pensar, ya, pero es que yo eso ya lo sé, yo eso ya lo sé, no necesito que pases tú, señor desconocido, o quien haya Sí. sido, a decirme cómo estoy. O sea, porque no está bien. Igual que tampoco estoy a favor de los típicos piropos de bonita, guapa. O sea, si no me conoces, ¿qué necesidad tienes de exponerme tu opinión de mierda? Totalmente, sí. Sí, bueno, aquí se une otra chica que también en la adolescencia estaba gordita y yo siempre me río, ¿no? Porque yo por fisionomía mía, mm, pesando 45 kilos y pesando 80, tengo cintura y tengo el culo grande, Sí, sí. ¿no? Y me acuerdo de haber vivido momentos surrealistas totalmente, bueno, comentarios de con menos culo también se caga, ¿no? Una vez me dijeron. También me dijeron, bueno, una vez me intentaron poner una copa en el culo. O sea, en una discoteca. O sea, yo estaba como apoyada en una barra y cuando me di cuenta había un grupo de borrachos que me estaban intentando poner, no, es que esto tiene gravedad propia o algo así, me dijeron, ¿no? O sea, algo... Y fíjate la temporalidad que ahora los culos grandes se llevan. Claro, pero esto, cuidado, esto tiene el porqué. O sea, en el momento que alguien, creo yo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero que socialmente tiene un buen reconocimiento, tiene un buen reconocimiento Eso es. en redes sociales y tal, bendita la Kardashian, lo lleve falso o no lo lleve falso. Yo lo que digo, no se puede criticar a aquellas personas que han llegado y con unos cuerpazos, unos culazos, no sé qué, han abierto la mente de ciertas personas. Yo de verdad que doy gracias a que un poco esto se esté cambiando. Pero en qué empieza, en lo que acabo de decir, en personas que tienen poder adquisitivo, que tienen cierta reputación, pero como una normal y corriente, tú lo sabes porque lo has visto igual que yo, que no, que la gente Claro. no vaya tan rápidamente a los culazos. Pero las Kardashian son esas chicas que tienen tanto dinero, que son hijas de... Sí, Sí, ¿no? no Que sé son, qué son... son, yo tampoco las conozco mucho, pero sí que es verdad, Vale, por lo que he podido ver. vale. ¿Eh? Fíjate que ahí tengo yo cierta controversia personal. No me la había planteado nunca, porque si te fijas, ¿Mm? aunque sea un cuerpo con una curva prominente, ¿no? Por así decirlo, siguen teniendo un estereotipo muy Sí, femenino. sí, eso no te lo voy a negar, para nada. Pero sí que es verdad que a veces se necesitan ese tipo de personas, ¿no? Con Sí, un poco para romper al menos lo que estábamos hablando antes, visualmente, el crear una costumbre en las personas. O sea, cuando sí, las personas, lo que pasaba que hablábamos con las revistas y televisión, que se habitúan a cuerpos muy palitos, por rectos. así decir, ¿no? Que aparte también, igual que quiero también decir que aquellas personas delgadas muchas veces también sufren de que Hombre, las personas le claro, dicen mucho de es que está delgada y es su claro. fisionomía. Señores, tenemos que respetar la fisionomía y la diversidad de cuerpos, que cuando hablamos Totalmente, de sí. todo cuerpo. Entonces, el que se pueda ver otro tipo de cuerpos, como puede ser, ya que hemos dicho las Kardashian, el cuerpo de ellas, aunque es verdad que los rasgos, todo, y sobre todo yo veo mucho el poder, ¿sabes? Pues Sí,
sigue siendo un poco el mismo rol, pero sí que es verdad que al menos a la vista de la gente, que gente con tanta... pues simplemente con tanta gente que le sigue. O sea, el que estén viendo ese tipo de cuerpo, pues luego a la hora de ver un cuerpo con volumen por la calle, pues quizás, mira, ahora dicen, pero Beyoncé y Jennifer López también han normalizado lo de las curvas. Efectivamente, sí, he dicho las Kardashian porque ha sido la primera que se me ha ocurrido, pero efectivamente Sí. este tipo de personas han ayudado mucho a que se vean bonitas las curvas. Menos mal. Sí, pero igualmente, si os fijáis, son cuerpos muy imposibles. Uh-huh. Y Quiero se decir, curran un montón, ¿eh? claro, bueno, a base de gimnasio, Sí. a base de quizás de inyecciones también, ¿eh? Ojo, Exacto. a eso voy, porque también quizás Jennifer López o Beyoncé quizás sí que son más cuerpos más atléticos y quieras o no, estamos hablando de una persona que es de color, que Uh-huh. suelen tener esa fisionomía, y una persona que es sudamericana, si no me equivoco, o tiene familia o tiene herencia, ¿no? De ahí, entonces es un poco como que les viene dado, ¿no? Por esa fisionomía, que no todo el mundo la tiene. Y luego las Kardashian, yo las pocas veces que me he fijado, ¿no? En su cuerpo, en bikini y demás, o sea, eso ha tenido que pasar por manos de un cirujano o un equipo de cirujanos muy completo. Quiero decir, ese cuerpo no es natural. No, no. No es para nada la natural. Entonces seguimos vendiendo lo imposible. Y Sí. seguimos creando lo que hablábamos antes, ¿no? Seguimos creando esa discrepancia entre el yo y el yo ideal. Y eso es lo que hay que realmente romper, ¿no? El decir, bueno, es que Itziar Castro ojalá sea el ideal de muchas personas que tienen sobrepeso y digan, oye, pues mira, yo estoy igual de guapa que ella, y somos guapas las dos, ¿no? Ese sería el punto óptimo, ¿no? Sí. Y sobre todo que lo que tú decías antes me parece tan fuerte, pero es la realidad en la que vivimos, que se critique a aquella persona que viviendo la sociedad que vivimos, tal y como se critica todo, dentro de que tenemos unos cánones de belleza imposibles o que para nada es ese tipo de cuerpo, que se atrevan a mostrarlo. En vez de aplaudirle, se le critica. Sí. Y esto es muy grave, porque al final encima son las propias mujeres, muchas veces. Y Mm. dices, amiga, ¿dónde está ese compañerismo y esa empatía por pensar, mira esta chica, con todo lo que habrá tenido que pasar, porque vivimos en una sociedad que todas sabemos es lo que estamos hablando, que hay unos cánones que si no pasas por ahí, y esa tía ha llegado a hacer series, ha llegado a hacer películas, está ahí, o sea, se lo ha currado y ha tenido que pasar muchos baches, quizás muchos más que otras personas que sí que están dentro del canon de belleza que está estipulado. Y en vez de Pero valorar eso, se fíjate, critica. pero ¿sabes por qué? O sea, yo ahí sí que arrojo quizás como un abrazo, ¿no? De autocompasión a las mujeres que critican a otras mujeres, porque fíjate que es lo que hablábamos antes, ¿no? De los roles. Se nos enseña a ser competitivas. Sí, totalmente. Entonces, dentro de esa competitividad, claro, ¿con quién competimos? Con otras mujeres. Entonces, aprender, ¿no? A tener sororidad con otra mujer y Uh-huh. decir, estamos las dos en esto, juntas, requiere de que ambas tengan cierto trabajo, cierto reconocimiento, ¿no? De lo que, dónde estamos metidas. Ya no digo que haya una aceptación, ya no digo que haya mucho trabajo personal hecho, no, simplemente que haya un reconocimiento de, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo es que creo que lo primero, sí que es cierto que yo he sufrido, ¿no? Esos ataques de mujeres, ¿no? Y ahora mismo lo entiendo. O sea, si alguien, ahora una chica me dijese algo, ¿no? Lo entendería porque sabría desde dónde me habla, ¿no? Y quizás diría, bueno, yo también me he sentido así, ¿no? Porque quizás hay otra chica guapa que te va a quitar el puesto en la entrevista de trabajo. Y luego llegas después de la entrevista, es que había una zorra ahí que iba emperifollada y me ha quitado el puesto de trabajo porque era más guapa, ¿no? Porque nos están enseñando eso, nos están enseñando eso. Entonces, No vas a pensar si tenía más cualidades o no, vas a pensar no, en eso, porque efectivamente, como tú bien dices, nos han enseñado eso, sí. totalmente. Bueno, yo solo he leído una cita. Venga, adelante, queremos más. A ver, Este otra, mira, tema nos da para mucho, Laura. muchísimo, lo estoy viendo.
La presión social a estar delgada fomenta la internalización de la delgadez como ideal y la insatisfacción corporal, derivada de la discrepancia entre uno mismo y el cuerpo ideal, pudiendo llevar a la realización de dieta y el riesgo de sufrir una patología alimentaria. Estos son varios autores, Stis, Striegel, Moore y Rodin. En el 86, son varios estudios, 86 y 2002. ¿Qué te parece esto? Si es que al final te das cuenta que estamos ahí. Sí, porque si te fijas, nos venden la delgadez como éxito, ¿no? Como que vas a tener más oportunidades de todo tipo, desde amorosas, incluso hay personas que con comentarios de su propia familia, ¿no? Que si adelgazan, van a estar más delgadas, van a estar más aceptadas o van a reconocer o van a ser merecedoras de amor, merecedoras de trabajo, merecedoras, ¿no? Parece que cuando vayas a adelgazar, parece que va a haber como un mundo nuevo. Total. Y es así. O sea, Y realmente sí. en esto yo lo que veo, o sea, el otro día escribía un relato que algún día me gustaría compartirlo, sobre todo para ayudar a que la gente también me conozca un poco más, ¿no? Y que vea por qué empatizo tanto muchas veces y sobre todo me importa tanto la diversidad de cuerpos porque lo he sufrido y he visto lo que es y me ha costado mucho quitarme esas limitaciones. Esas limitaciones que son todo lo contrario a si estás delgada. Es decir, si estás gorda te crees que no vas a hacer nada, que no vas a conseguir nada, que no mereces nada. Y todo eso realmente te pone unos topes que como que te limitan a hacer todo en la vida. O sea, yo creía que no era capaz de hacer nada. Yo no era mala en los estudios, era mala. Y cuando ahora miro para atrás digo, pues qué pena haber estado tanto tiempo limitada, ¿no? Porque realmente, una vez que te quitas esas limitaciones, que no me las he quitado por peso, me las he quitado por la cabeza, por trabajo y trabajo y Trabajo trabajo, personal. de realmente ver que así es. Yo muchas veces lo digo cuando la gente me dice, pero ¿y cómo piensas eso? Digo, porque me trabajo mucho la cabeza todos los días. Es verdad que la mente hay que cultivarla, hay que cuidarla y hay que trabajarla, porque tenemos muchas cosas establecidas que son sociales o culturales que al final es verdad que todos tenemos que trabajarlas o todas. Entonces, con esto es así. O sea, yo he visto que tanto como cuando venden esa delgadez como perfección, como que si tienes esa delgadez para, wow, lo vas a tener todo, pues en lo contrario, te reprime muchísimo. Y te reprime en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, por eso creo que es muy importante lo de tomar conciencia sobre esto y ligado a lo que estábamos diciendo antes de lo de juzgar, también ver que muchas veces cuando juzgamos es porque nos juzgamos a nosotras mismas al mismo tiempo. Claro, Totalmente. hay algo que resuena ahí, ¿no? Y también fíjate, ¿por qué hay gente que insulta a Iciar Castro, ¿no? Porque está gorda. Bueno, y digo gorda porque yo defiendo que se pueda decir gorda. O sea, igual que digo alta, igual que digo baja. Que no duele. Claro, o sea, yo creo que ahí es el constructo que cada uno le quiero dar, ¿vale? Que le quiera dar a la palabra gorda. O sea, claro, tú imagínate que tú vives bajo una presión a todos los niveles fuerte para conservarte delgada, ¿no? Tienes que cuidar todo lo que comes, tienes ansiedad por lo que comes, que tienes que ir al gimnasio aunque no te guste, pero tienes que ir porque te tienes que conservar en ese estatus, porque podemos decir que es un estatus, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo todo ese esfuerzo para conservarme aquí y viene una persona que se ha liberado de todo eso y te dice, mira qué guapa soy, mira lo que tengo y te enseño mi culo, ¿no? Y mira qué bello es y lo estoy poniendo con una obra de arte al lado y fíjate, podía haber sido su musa, ¿no? Claro, tú imagínate, ¿no? Es como un mensaje que se lo puede tomar como un mensaje hiriente personal de, mira lo que esta persona está haciendo, porque esa persona no sufre como yo estoy sufriendo. No, tú imagínate, tengo una persona muy cercana que se ha hecho una cirugía estética de estas de quitarte de todo, ¿no? Y tiene una edad avanzada, va camino a los 60 años y el sufrimiento que ha tenido es muy grande, ¿no? Entonces, esa persona va a ser muy duro ver cómo otra persona que estando más gorda está feliz, porque si ella pasa por ese proceso de tanto dolor, sí.
¿no? Al final es como, entonces, bueno, es una manera de reaccionar, ¿no? Atacar a Sí. eso. ¿Por qué? Porque quiere que esa persona sufra como, como yo estoy sufriendo, ¿no? En este caso sería, es como, tienes que sufrir, tienes que En vez de meterte. alabar, pues es más fácil ahí. ¿Cómo? Ay, digo que en vez de alabar, que sí, que al final es verdad que muchas veces el sufrimiento como que lo llevamos al ataque, ¿no? Claro, Y es piensa tan, que, es ¿sabes tan quién le alaba? ¿Cómo? ¿El qué? No digo que es tan fácil a través de Twitter, ¿no? Escribiendo es muy fácil Ah, muchas bueno, veces sí, soltarse, totalmente. como hace la gente, que dice, madre mía, en Twitter que a veces les cada burrada impresionante de cómo suelta la Sí, gente. sí. Perdón, ¿qué vas a decir, Laura? No, que yo creo que quien le alaba, Mm, ¿no? A esta persona es quien ya ha reconocido, aunque haya más o menos trabajo hecho personal, sí, ya ha reconocido que otros cuerpos no normativos tienen cabida, ¿no? Entonces, cuando ya yo creo que hay un reconocimiento a ello, ahí ya me doy permiso para alabar, ¿no? Y quizás tenerlo hasta como mm, un referente, es decir, wow, si lo ha conseguido, quizás yo también, ¿no? Y ese sería un punto, yo creo que maravilloso, ¿no? El decir, jolines, ojalá yo tuviese, ¿no? Y bueno, como un referente, mm. decir, oye, me gusta, quiero llegar a eso, ¿no? A ese trabajo personal. Sí, yo pienso que también muchas personas como que sí que lo valoran mucho por el hecho de que les sirve como inspiración. Uh -huh. Y eso es muy bonito. Yo, de hecho, por eso siempre recomiendo cuentas de personas que las fotos se las hagan muy naturales, que todo sea muy natural, que si tienen sus carnecitas y las enseñen. Es fantástico. Es lo que estaba Sí. antes lo he dicho, ¿no? El normalizarlo, el normalizar tu vista, tu mente. Porque es verdad, a mí incluso me pasó cuando empecé con un proyecto Princesas, que muchos perfiles eran fotos que yo, bueno, al principio pensaba que era la propia persona, pero no. Eran fotos de sus inspiration, ¿no? Que son las personas que les sirve de inspiración para adelgazar. Y Uh claro, todos -huh. los perfiles eran unos cuerpos que para nada se parecían al mío. A mí me afectó. O sea, en una semana yo estaba realmente afectada, me sorprendí mirándome al espejo y diciendo, es que mira esto, mira otro, mira otro. Y mi pareja de repente, Wow. por aquel entonces me lo dijo como, frena un poco. Dice, ¿qué te pasa? Digo, Dios, que influye demasiado esto, y eso que yo lo sé, pero es que influye. Claro. Entonces, al final es verdad que el ver este tipo de cuentas donde la gente natural, con su cuerpo no normativo y demás, se muestra, ayuda mucho a que al final nuestra mente, y sobre todo para nuestra aceptación también, Sí, en vez de criticar, en vez de juzgar, el verlo con otra visión, ¿no? Y valorar eso. Porque lo que no sí. ayuda es ver cuerpos siempre que sean muy delgados o que no tengan que ver con el nuestro, ya no sean delgados, o sea, que no tengan que ver con el nuestro. Al final es verdad y en según qué proceso, pareciendo un trastorno de la conducta alimentaria, todo esto es mucho más fuerte, ¿no? Como te llega a tu cabeza. Aparte, esto va muy ligado como factor, ¿no? Sociocultural que puede afectar. ¿Qué pasa? Sí que las cifras siguen diciendo que donde hay más prevalencia, ¿no? Por así decir, Mm, es adolescencia. ¿Qué sucede? Que en la pubertad y en la adolescencia es cuando la persona está creando su identidad. Entonces, tú imagínate, dentro de lo primero, lo que hemos hablado antes, ¿no? De los roles. Imagínate una niña que ahora mismo es como, bueno, es que tengo que estudiar mucho y también tengo que ayudar mucho en casa y tengo que hacer yo la compra y quizás mi hermano no. ¿No? En esa lucha y luego que me estoy construyendo y qué pasa, que en la pubertad hay muchos cambios físicos. La mujer empieza a almacenar, en el momento que viene la regla, viene la menstruación, empezamos a almacenar grasa mm, para un posible bebé porque nuestro cuerpo está concebido para ello. Pero eso entra también en conflicto con lo que vemos en las imágenes de lo que aspiramos a ser. Entonces, algo tengo que hacer, ¿no? Es como, bueno, aquí hay un conflicto total y eso crea mucho malestar. mm. Pues muchas veces el trastorno de la conducta alimentaria se desarrolla, ¿no? En la adolescencia. Muchas veces es por Claro. eso, ese cambio, o sea, asumir ese cambio, sobre todo cuando también sé un caso de una persona que participó en un proyecto Princesas bueno, ella padece anorexia, una anorexia bastante fuerte y tiene un cuerpo muy delgado porque está muy baja de su peso. Uh -huh. Y me acuerdo que me contó más o menos, ella venía con una ropa ancha para la sesión de fotos, tal, y me estuvo comentando más o menos su historia. Y era así, decían que siempre la habían relacionado y siempre la habían alabado
por su cuerpecito de niña, por su delgadez, por ese cuerpo deportista que tenía de hacer gimnasia rítmica. Y cuando salió ella estaba en bikini, de hecho en la campaña que hicimos de Ni Bikini Ni Bikino, compartimos de fotos y se puede ver, es una persona que está súper, súper delgada. Y cuando la vi, o sea, realmente cuando la vi en bikini, fue como, joder, pues lo has logrado. O sea, claro, si le había metido tanto en su cabeza que lo que le alababan era ese cuerpo de niña, esa delgadez, que realmente así estaba. Y dices, Dios, es que afecta tantísimo. O sea, el que se alabe, el que referencias te hagan tomar en una adolescencia, puede llegar a afectar tanto en el resto de tu vida que es como cuidado. Sí, que no es el factor único, ¿eh? O sea, no es causa, ¿vale? Directa, pero sí que tiene mucho peso. Mira, esto también había una cita por aquí, ¿no? Que hay estudios, porque pasa, ¿no? Con el mundo de la psicología, que parece que hay muchos puntos de vista, ¿no? Una vez me dijeron que es como, tú imagínate que tienes que analizar un texto escrito a boli. El químico le interesa la tinta del boli. Al profesor de lengua le interesará la sintaxis y quizás no sé, al que inventó la libreta le interesa saber la superficie que se utiliza, ¿no? Y todos son válidos para analizar el texto y el contexto, ¿no? Entonces, en psicología pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a veces hay muchas corrientes y muchos tipos de tratamientos. Quiero decir, a veces es complementario un psicofármaco con un proceso psicoterapéutico y bueno, hay procesos que incluso de estimulación transcraneal, ¿no? Bueno, antiguamente, antes de estudiar, yo le llamaba los teleles, ¿no? O sea, y ahora ya sé que es electroestimulación craneal, pero para que me entiendan, ¿no? Entonces, con los factores sociales, ¿no? Y socioculturales, creo que pasa un poco lo mismo. Están ahí influyendo. Y hay algunos que lo comentan como algo muy directo y también hay estudios que hablan más de como algo causal, ¿no? Que es como, va primero el trastorno con todo lo que conlleva, ¿no? Y esto es como algo más causal. Entonces, bueno, yo creo que está todo muy, muy relacionado y sobre todo que hay que valorar cada persona, ¿no? Porque cada persona al final tiene Yo creo que diferentes influencias. exacto. Y dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, cada persona es un caso único, porque cada persona somos Totalmente. únicas. Entonces, es verdad que hay una historia detrás de cada persona y sí pueden haber cosas en común, pero obviamente no se puede generalizar. Es difícil generalizar. De hecho, pasa muchas veces que incluso con los artículos que se hacen para Proyecto Princesas y demás, que en algunos incluso lo ponemos, que cada persona es un caso único y que lo que puede funcionar a algunas personas, a otras puede que no. Eso es, eso es. Yo lo sé porque como tarea como psicoterapeuta nunca dejas de aprender. Porque cuantas más herramientas tengas, más enfoques veas y más integrado puedas tener como concepto todo, ¿no? Más podrás luego ver qué es lo que cada persona, ¿no? Y indagar en su historia hacia dónde y cómo, ¿no? Entonces es algo muy complejo. Pero bueno, yo creo que por ir terminando, no sé, porque quedan 5 minutos para la hora. Te iba a dar el avisillo. Un Bueno, momento. yo creo que como conclusión, ¿no? Podemos decir que sí, que influyen. Espérate, estaba mirando, pero bueno, pues sí, esto... Vale, es que nos han hecho preguntas, pero realmente no van muy relacionadas con el tema, así que las guardaremos, intentaremos tocar estos temas, pero en verdad no tienen relación con lo que... Vale, Con los trastornos de la conducta alimentaria, pero no. yo estoy viendo una que sí que me apetece contestar, quizás como ápice de esperanza, ¿vale? Que dice que si creéis que tras sufrir un TCA siempre quedarán vestigios del trastorno. Primero, la palabra siempre y nunca son muy, muy dicotómicas y no me gusta usarlas, muy pocas veces, ¿no? Siempre quiero a mi perra, pero ya está. Poco más puedo decir que siempre seguro 100%, el resto no lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, no tiene por qué quedar ningún tipo de vestigio. Como hemos dicho, ¿no? Un TCA está formado por muchísimos factores y ahí está la complejidad, que hay que trabajar todo y cada uno de ellos. Entonces, si hay algo que queda por trabajar, si vamos a un centro, ¿no? A un hospital de día y solo nos miran que el peso sea normativo para poder salir de ahí,
por supuesto, va a haber un vestigio de muchísimo, o de todo, ¿no? Casi por decirlo, porque solo se han preocupado de esa parte física. Pero se puede salir y se puede salir totalmente. Y he visto casos, ¿no? Porque he tenido la gran suerte de hacer un máster muy completo con muchas horas de prácticas y he visto personas totalmente recuperadas que, vamos, nada, absolutamente nada. He visto cambios que da como una parte, incluso hablan de como un trabajo personal inmenso. Porque Lo hemos hablado con Miriam Sánchez en los directos que hacemos, que además ya hemos fijado un día, que son los miércoles, para quien quiera verlos, hablamos de la recuperación y la verdad que están súper interesantes porque ella habla desde su propia experiencia. Ella estuvo padeciendo trastorno de conducta alimentaria durante 20 años. O sea, que es un gran ejemplo, es un gran ejemplo para ver que sí que hay una recuperación. Y cuando hablamos de recuperación, también hablamos de recuperación total. O sea, que sí que se puede. Y hay que romper con esta falsa creencia de cuando se ha dicho mucho lo de se cronifica. O sea, realmente sí que se puede. Y para aquellas personas que estáis buscando una recuperación y demás, os recomiendo que veáis los directos de los miércoles porque para mí, Miriam, es muy enriquecedora. Y supongo que para las personas que estáis pasando por ello, todavía es inspiradora, motivadora y aparte hace que veáis luz, ¿no? Aparte que qué bien. Muchas herramientas, sí. De verdad, es que con Miriam estoy encantada porque creo que si yo aprendo para las demás personas debe ser súper enriquecedor. 20 años se dice pronto, ¿eh? Y más cuando los estudios dicen que a partir de los 7 años de trastorno hay una caída bastante grande, que no significa anulación total, pero hay una caída bastante grande hacia la cronificación. Eso sí que es cierto. Pero no significa que todos los casos a los 7 años y un día digas ya está, etiqueta para toda la vida, ¿no? O sea, en lo absoluto, en lo absoluto. Es un proceso largo, es un proceso duro. Que como te he dicho, sí, mucho. Hay que mirar muy hacia adentro, muy hacia afuera, muy hacia mi historia, muy hacia, ¿no? Hay que hacer un trabajo denso. Pero te digo, he conocido personas que quizás Miriam lo ha dicho, no sé, que al final es enriquecedor porque se han llegado a conocer y yo he visto adolescentes salir del proceso con 20 años y decir, wow, qué oportunidad, porque es que hace 2 años esto lo veía como algo tal, pero no sé, o sea, algo que decía el director de máster cuando estábamos con las prácticas era que, porque claro, a veces en los grupos veías que utilizaban terminología muy propia de la psicología y te quedabas como... Y es que claro, sí, de tanta terapia, tanta introspección, de tanto trabajo que hacen, muchas, que quizás es lo que le ha pasado a Miriam, ¿no? Ha querido, están estudiando psicología porque es como, quiero que la gente pase por esto, ¿no? Entonces, por supuesto que se sale y puede ser que al cabo del tiempo lo veas como algo que haya enriquecido tu vida, ¿no? El proceso en el que te has tenido que ver involucrada. Sí, y sobre todo lo que hablábamos con Miriam también era sobre la libertad, que merece mucho la pena la libertad que uno siente después de haberse recuperado y todo lo que dejas atrás. Y eso es genial. Y aparte el camino en el que se recorre. Ay, se va a cortar y vale. este directo. Ha sido un placer, Laura. Igualmente. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado escuchándonos y espero de verdad que haya servido para abrir conciencia y darnos cuenta de muchas cosas que tenemos aquí dentro todas y que tenemos que trabajar. Eso es. Es muy importante. Se me ha pasado volando. Muchas gracias a todos. A mí también. Muchas gracias. Un besazo grande. Un abrazo. Chao.